Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Hoy vamos a hacer un capítulo sobre una temática que hicimos hace aproximadamente un año, un capítulo sobre cartera permanente. Los que nos escucháis sabéis que junto a Rafael Ortega gestionó un fondo que se llama My Investor Cartera Permanente, con el enfoque de Harry Brown, cartera permanente que ya muchos conoceréis. Y hoy vamos a tratar temas de actualidad. Para ello tenemos a Jesús Arroyo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Carlos. Buenos días. Buenos días. Tenemos a Alejandro de Que No Te Lo Inviertan. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenas, muy bien. Encantado de estar aquí. Y a mi compañero y socio, Rafael Ortega. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué hay? Bueno, pues aquí estamos los cuatro de nuevo para hacer un podcast sobre cartera permanente, que el último, la verdad, que gustó mucho. Ha llegado, no sé si son 6.000 escuchas. Está bastante bien para la temporada actual. Y nada, la primera pregunta que os lanzo para desarrollar sobre la misma es temas actuales de cartera permanente. Rafa, a ti los usuarios que te están lanzando preguntas constantemente, ¿qué es lo que crees que más les preocupa o más te están lanzando? Bueno, pues como siempre decimos, la cartera permanente tiene eso de que siempre hay algo que preocupa, ¿no? Y lo que ocurre es que lo que va cambiando es la temática, porque como tenemos una cartera tan diversificada, pues siempre hay alguna cosa que está bajo el foco. Eh, la verdad que yo he pasado un periodo bastante tranquilo en cuanto a dudas. Evidentemente el año pasado con los malos resultados, pues las dudas eran acerca de "Buah, se ha roto esto para siempre, no, si es el peor escenario de la historia, nos recuperaremos alguna vez", este tipo de cosas. Pero yo creo que eso se tranquilizó bastante. Creo que la mayoría de gente que nos sigue y que invierte con nosotros está bastante tranquilo y se han mantenido prácticamente todas las posiciones. Y ahora otra vez vuelve un poco el run run con el oro, que vuelve a estar en máximos. Y entonces, claro, cuando algo está en máximos hay quien se preocupa porque, claro, si está en máximos ya es que ya no le queda recorrido, y otros que lo ven como que, bueno, si está en máximos es que entonces ahora es de verdad el momento del oro y va a dispararse. Entonces hay opiniones para todo, pero yo sobre todo ahora otra vez muchas preguntas sobre el oro y mucho explicar realmente cuáles son los drivers del oro, que está haciendo lo que realmente esperábamos que hiciera y cuál es el camino previsible, ¿no? A mí siempre me pasa que tengo que explicar mucho, especialmente con el oro, esa idea de que, bien, el oro lo tenemos para la inflación, es verdad que para un tipo concreto de inflación, y luego hablar sobre los drivers, que como he dicho son las expectativas en los tipos de interés reales, principalmente de Estados Unidos en realidad, eh, y luego los precios de la energía y luego la demanda de los bancos centrales en mucho menor medida, pero también presente, y eso, por ejemplo, ha subido bastante este año, que en otros años era plana o negativa. Y sobre todo eso, el juego entre expectativas y realidad. Muchas veces hablamos de que cada uno de los activos es para un escenario económico, que es una sobresimplificación porque realmente funcionan cuando la diferencia entre lo que está cocinado en los precios, lo que estamos esperando y lo que termina ocurriendo, o sea, perdón, esa diferencia es lo que termina moviendo los precios. Entonces, pues muchas veces eso cuesta entenderlo, y hasta que no se entiende, pues hay gente que no entiende, por ejemplo, porque a veces hay noticias malas y la bolsa sube, ¿no? Igual es que las noticias son menos malas de lo que esperábamos. Y con ese juego con todos los activos. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una temporada de volver a hablar de lo básico, ¿no? De cada uno de los activos, el porqué de cada uno, qué es lo que está pasando, y explicar lo de siempre una y otra vez para que le llegue al máximo número de personas. Pues muy bien, siempre volviendo a los puntos básicos para recordar los fundamentos de la cartera.
Alejandro, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha llegado, que te han comentado en la comunidad? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, pues yo personalmente donde más he estado enfangado en los últimos meses más ha sido con el tema de la liquidez, las letras del tesoro, que principalmente porque como yo invierto todo el ahorro, lo voy aportando a liquidez para luego rebalancear, pues sí que solo está bastante pendiente de los productos que hay y un poco de oportunidades hay en ese sentido. Y después de mucho tiempo la liquidez o bueno, las letras del tesoro que estaban, pues, digamos, totalmente olvidadas, han empezado a dar rentabilidad. Me ha sorprendido un poco algún tuit que puse diciendo que iba a invertir y básicamente se me estaba tachando de loco, que me voy a quedar sin dinero y no sé, me ha parecido un tema polémico, una poca confianza que al final, bueno, más allá de ideas políticas que te gusten más o menos al gobierno que hay, pues oye, para mí la deuda pública es la deuda pública y si quiero o si no, yo creo que es un activo seguro, poniendo seguro entre comillas, vaya, no hay nada seguro en esta vida. Y yo creo que ha sido una de las mayores preocupaciones y sobre todo al calor de toda la cantidad de gente que ha ido luego a invertir, pues típico, claro, son activos para jubilados, porque había colas en el Banco de España para comprarlas, entonces si hacías lo que hacían los jubilados, pues como que no molabas, por así decirlo. Entonces, ese es un tema que me ha llamado la atención bastante en los últimos meses, la polémica que se ha generado. Totalmente. Le dedicaremos un punto a hablar sobre el tema de la liquidez, pero sí, es muy de acuerdo. Jesús, en tu caso, ¿cómo lo estás viendo por el canal de Telegram? Pues un poco como Rafa, yo creo que bastante tranquilo. Yo creo que, digamos que la jornada, ¿no?, que entró en 2020, ¿no?, que fue cuando, digamos, más gente se subió a este tren, pues ya ha tenido el tiempo de madurar todas las ideas sobre la cartera permanente. O sea, se nota mucha diferencia ahora a hace unos años, ¿no?, que todo eran dudas, de que todo eran inseguridades, y yo creo que ha habido el tiempo suficiente como para que todo eso cuaje, ¿no? Y los inversores pues entiendan las cosas y en general yo creo que hice alguna encuesta, de hecho, después del 2020, que fue bastante complicadillo, ¿no? Y en general la gente estaba bastante tranquila y de hecho pues eso, no hay muchos mensajes ahí pues preocupados. Pero bueno, sí que veo quizá también dos tipos de inversor, alguno que ha entrado un poquito más tarde, a lo mejor en el 2022 y se ha tenido que vivir toda pues esta bajada, ¿no?, del año, pues que igual estaba un poco más preocupado, pero bueno, al final con cifras que son bastante pequeñas, ¿no?, de bajada a lo mejor de un menos 3% en total después de todo el drawdown, pero bueno, gente que a lo mejor ha entrado ahí, pues se puede cuestionar, ¿no?, y si esto funciona a largo plazo y demás, pero vemos que son volatilidades muy contenidas y que seguramente con cualquier otra estrategia de inversión, pues imagínate cómo estaría la persona si con un drawdown a lo mejor del 10 y un resultado final del 3% después de un año, pues la persona está preocupada, ¿no? Entonces creo que seguramente está en el sitio más adecuado para un inversor. Y luego hay también otras personas que han visto las bajadas del 2022 como una gran oportunidad, ¿no? De que el mayor drawdown de la historia de la cartera, pues es algo que, pues bueno, que no se va a repetir con tanta frecuencia, que puede ser un buen momento para maximizar las aportaciones, ¿no?, a la cartera. Pero en general, pues sí, la gente yo creo que está bastante tranquila, lo entiende bien y bueno, han visto que bueno, incluso en uno de los peores años, pues se puede sobrellevar bastante bien. La verdad que sí, es un buen punto, que para tener el peor año de la historia, el drawdown no fue para tanto. En otro perfil de estrategias, el drawdown la verdad es que es bastante más salvaje, que al final, bueno, es una de las características principales de la cartera permanente. Y en línea con lo que comentaba Jesús, que hay gente que tiene el planteamiento de que tras 2022 es muy buen momento para montar una cartera permanente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Oportunidad histórica o simplemente una buena oportunidad? La lanzo para quien quiera contestar. Bueno, yo diría que indudablemente mejor que el año anterior, ¿no? O sea, el punto de partida es mejor en la mayoría de activos. Es verdad que, bueno, estaba pensando a principio del año, ¿no? Es verdad que el oro ahora otra vez está en máximos, ¿no? Pero yo creo que hubo un momento, seguramente hace 5 o 6 meses, en el que
bueno, no nos gusta hacer timing, ¿no? Pero me parecía a mí que todo estaba mucho mejor que antes. Las letras con rentabilidad, el oro no estaba cerca de máximo, se lo ha recuperado un poco, los bonos han caído mucho, los tipos están un poco más altos. ¿Podrían seguir subiendo? Sí, podrían seguir subiendo, pero yo creo que la mayor parte del daño ya se había hecho. Entonces, yo sí que tenía esa sensación, y lo comentamos en el último podcast, de que pues era un buen momento para entrar. También te digo que al final, dentro de 10 años o 12 años, pues tampoco va a ser tan dramático si entraste justo ahora o entraste hace 6 meses o dentro de 6 meses por la propia naturaleza de la cartera, que al final, si te pones a mirar otros momentos históricos en los que la cartera empieza mal, por ejemplo en 2013 o haciendo simulaciones en periodos un poco anteriores, al final la gracia de la cartera permanente y de otras carteras todoterreno es que convergen a sus resultados medios, esa rentabilidad media histórica de largo plazo, mucho antes que otras carteras. Y esa es la gracia, que incluso si empiezas en el peor momento posible, la probabilidad de que en 5 o 10 años estés en la rentabilidad media es muy alta. Y sin embargo, con otras carteras que son muy procíclicas o que solo tienen un tipo de activos sesgados a crecimiento, como acciones y bonos, pues si te sale mal el periodo de 5 o 10 años, puedes estar muy, muy lejos de esa media histórica que tú te estás haciendo en tu cabeza 10 o 15 años después, ¿no? Entonces, sí, creo que es un buen momento, pero tampoco creo que haya que calentarse mucho si de verdad has entendido la estrategia y la estás utilizando con regularidad, ¿no? Que es además para lo que está ahí, para hacer aportaciones constantes o retiros poco a poco. Vosotros, Jesús, Alejandro, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que, a ver, como siempre, no queremos hacer market timing, siempre el mejor momento es este momento, ¿no? Y hay que, pues bueno, invertir y tener claro que no se sabe lo que va a ocurrir, pero lógicamente yo creo que si miramos un poco el comportamiento histórico, pues debería ser un no mal momento para empezar la cartera permanente. Y yo creo que, hombre, se perciben que siempre hay algún activo que da un poco de miedito, ¿no? O sea, durante unos años han sido los bonos, ahora digamos que se ha materializado ese riesgo, ¿no? Que era el que se temía, y ahora un poco quizá el patito feo puede ser el oro, ¿no? Porque están máximos históricos, pero bueno, incluso con esa manera de pensar de queriendo hacer market timing, pues digamos que la renta variable ha corregido un poco, entonces ha descargado un poquito de riesgo, los bonos han descargado mucho, el efectivo pues está incluso en un buen momento porque va a dar más rentabilidad. Entonces solamente tendríamos un activo que haciendo un poco de predicción podría estar un poco más en riesgo, pero bueno, también hay que ver que el oro lo normal es que esté en máximos históricos, entonces tampoco es que es un escenario tan extraño. Yo creo que en general no es mal momento para empezar y que, como decía Rafa, que sea un momento en que, aunque venga un escenario que pueda seguir bajando, que puede ocurrir, estaría más cerca de alcanzar la rentabilidad media en menos años que en un momento de máximos históricos de la cartera, porque los anteriores años sí que fueron unos cuantos años de rentabilidades extremadamente buenas, entonces al final pues también hay cierta regresión a la media, o sea que, bueno, yo creo que siempre es buen momento, pero quizá ahora pues con menos dudas todavía para empezar una cartera. Y yo creo que es cuando la gente menos lo está viendo, porque después de un año, digamos, negativo, pues todo como que se enfría un poco y da un poco más bueno, no sé, la gente no está tan excitada, ¿no? Igual que con las criptomonedas. Ahora no se habla de criptomonedas y probablemente sea un mejor momento que cuando todo el mundo tenía los laser eyes, ¿no? Pues lo mismo pasa con la cartera permanente. Cuando hemos, digamos, visto rentabilidades negativas en la cartera, pues estamos menos proclives a hablar, a compartirlo en Twitter, lo bien que nos va y demás, y eso hace que el efecto cadena se frene un poco, pero probablemente es cuando más hay que poner la atención en las estrategias, y con la cartera permanente pues no es diferente. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Que yo creo que es el mejor momento, o sea, no me corto para decirlo, el mejor momento de hacer una cartera, en mi opinión, ¿vale? O sea, sobre todo porque han caído el año pasado, pues habíamos hablado hacía tiempo que desde el 81 no caían todos los activos de la cartera de una forma tan drástica. Entonces, en otros años sí que puedes tener más dudas. Por ejemplo, comentaba Rafa 2013. 2013 fue la gran caída del oro, que se cayó un 30 y pico por ciento, cayó el oro ese año. Entonces, en esta ocasión,
Hombre, veo por esa también reversión a la medida que tiene que haber. Yo creo que tiene que ser una reversión bastante fuerte porque algún activo tiene que tirar para arriba fuerte. Ahora está tirando el oro. Como también muy bien ha dicho Jesús, lo normal del oro es que esté en máximos, o sea, que ¿vale? Dentro de sus ciclos pues es alcista a largo plazo, o sea, viendo que cada vez vas teniendo nuevos máximos. Pero también es curioso, por otro lado, que yo creo que por un lado a veces hay miedo a invertir porque estamos en un escenario bajista, como puede ser el año pasado, pero ahora hay miedo a invertir porque el oro está alcista. Entonces es un trabajo psicológico el decir, si sube porque sube, si no sube porque no sube. Entonces, ¿cuándo entras? ¿No? Es que siempre vas a estar en una situación con algún activo alcista o con un mal momento como puede ser el año pasado, donde todos estaban bajistas. Si te empiezas a romper la cabeza desde mi punto de vista con estos temas, es que no entras, porque es así. Es que lo difícil de la cartera permanente es que exige ser agnóstico, ¿no? Para con todos los activos. Y eso es difícil también en un entorno en el que todo el mundo te está bombardeando con esta es la oportunidad, esto no es la oportunidad, esto está aquí, esto está allá. Y incluso para mucha gente que, por ejemplo, invierte en el fondo con nosotros, que yo sé que utilizan el fondo para parte de su estrategia, ¿no? No utilizan la cartera permanente como estrategia patrimonial única. Y entonces, claro, también están con otras ideas en la cabeza, ¿no? Revoloteándoles. Quizás son tácticos con otra parte de su cartera y, sin embargo, la cartera permanente la utilizan para un objetivo más de corto plazo, de más seguridad, etcétera. Entonces, claro, con todas esas ideas que, sabes, chocando en tu cabeza, pues entiendo que puede ser difícil. Luego, por matizar una cosa sobre el 2013, el 2013 fue especialmente duro porque fue un año muy malo para la cartera permanente por la caída del oro, pero realmente bastante positivo para los mercados en general. Entonces, al final, este año pasado fue malo para todo, ¿no? Fue la crisis de liquidez en el que todo cae y solo no estar invertido o estar corto quizá funciona, ¿no? Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Algunos estilos lo pudieron hacer bien, pero fue un año en general en el que en agregado todo iba cayendo, ¿no? Ese es un escenario en el que, bueno, a nosotros nos fue mal, pero claro, le fue mal a todo el mundo. Quizás incluso más fácil, aunque la caída haya sido muy fuerte, que otro en el que la cartera permanente lo hace mal y, sin embargo, una cartera tradicional de acciones y bonos, pues igual no se entera tanto, ¿no? Porque el principal diversificador que nos diferencia de esas carteras, que es el oro, lo hace muy, muy mal cuando lo demás no lo hace. Entonces, yo creo que fue un año muy, muy difícil porque se notó mucho que te estás alejando de la norma, ¿no? Y al final todas las carteras de estilo todoterreno, que intentan estar expuestas a todos los escenarios económicos, tienen ese problema adicional, problema entre comillas, pero tienen ese problema que es un problema de tracking error, ¿no? La diferencia entre lo que tú estás haciendo y lo que está haciendo la mayoría o lo que está haciendo los índices o los benchmarks con los que te van a comparar se materializa en ese momento y eso puede ser complicado. Y en esa línea quería comentar otra cosa, que es que el otro día también hablando con algunos inversores en una charla que hice sobre diversificación, se me ocurrió un poco al vuelo, pero lo comenté, que realmente para los próximos 10, 15 años me gustará ver si los benchmarks que utilizamos ahora seguirán siendo los benchmarks que se utilizan, ¿no? Porque si entramos en un entorno en el que una cartera de acciones y bonos, por lo que sea, pueda sufrir, en un entorno con una inflación un poco más alta de lo normal, una inflación que va y viene, algo como los años 40, los años 70, estoy muy, muy seguro de que no estaremos usando los mismos benchmarks, porque como se pasen 4 o 5 años no funcionando, los irán cambiando. Y es algo que se está viendo, por ejemplo, en las carteras de robo-advisors o carteras estilo Vogel, ¿no? De acciones y bonos, que pues sobre todo en Estados Unidos ya lo he visto en algunos sitios, en Francia también, esas carteras pasivas resulta que no están siendo tan pasivas, están haciendo algunos cambios y todos los cambios van a ir introduciendo algo que potencialmente lo haga mejor en un escenario inflacionario, ¿no? Como algo de bonos con protección a la inflación, reducir la duración de la renta fija, pequeños pasitos a cambiar un poco eso que se suponía que estaba escrito en piedra. Entonces, bueno, tengo esa curiosidad yo. Pues muy buenas reflexiones. Pasando al siguiente punto, que lo introdujo antes Alejandro, el tema de la liquidez, que ha habido cierta polémica porque en cierto entorno de Twitter se consideraba que
invertir en letras del tesoro, bueno, pues que era algo para jubilados, que no tenía mucho sentido y demás. Para el que no lo sepa, ahora mismo las letras del tesoro, que es deuda a corto plazo, libre de riesgo, al menos sobre el papel, está dando en torno a un 3% de rentabilidad, cuando hace unos 12, 14 meses no daba ninguna rentabilidad. Y la pata de cash de la cartera permanente, que mucha gente piensa que es tener el cash en la cuenta, no lo es. A día de hoy debería de estar invertido en equivalentes al cash, como puede ser un depósito, una letra del tesoro, un seguro de ahorro o similares. Y bueno, pues ahora mismo está rentando a niveles del 3%, dependiendo de cuál sea el área geográfica en el que invierte la cartera permanente, claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro, que comentabas tú sobre este punto? Hombre, yo al final en la inversión es lo de siempre. Cada uno es muy libre de tener sus miedos y sus sesgos y bueno, invertir allí donde se encuentre más o menos cómodo. Yo no voy a decir si tú tienes miedo de que el gobierno confisque tus ahorros en letras, pues que no lo hagas. Más allá de que yo pueda estar más o menos de acuerdo en la probabilidad que pueda haber en ese escenario. Pensemos las veces que ha podido pasar esto en los últimos años. Grecia, cuando la crisis griega, yo creo que algo de minoristas, yo creo que hubo alguna quita. Pero bueno, que tampoco te quita que tu banco te pase, pues que haya algún tipo de corralito. Ya puestos a poner unos escenarios así un poco apocalípticos o demás. Pues bueno, yo personalmente la liquidez la tengo en letras, pero la tengo diversificada en depósitos. Es decir, que al principio pues mi cartera era mucho más canónica en el sentido de que iba por el libro de lo que decía Harry Brown, que es lo que tenía grabado a fuego, que la liquidez tenía que ser triple A, caso Europa, deuda alemana a corto plazo. Pero creo que en este sentido hay que ser flexible y además, oye, yo creo que es la parte de la cartera donde más control tienes, por así decirlo, en cuanto a la rentabilidad al final. O sea, ahora mismo hay oportunidades muy buenas de hacerte escaleras de depósitos, por ejemplo, con depósitos o con letras, que te pueden dar, puedes hacer un poco de arbitraje, entre comillas, de los tipos, con una escalera de depósitos, y a la vez, bueno, pues ir rascando cierta rentabilidad ahí, cosa que en el resto de activos pues estás un poco más expensas, podríamos decir, del mercado. Entonces, bueno, yo ahí sí que tengo cierta actividad y es el resto de activos donde simplemente dejo al mercado que haga lo que quiera y estoy muy, muy tranquilo. O sea, al final la inversión para mí es preocuparte de aquellas cosas que pueden controlar, costes, asignación de activos. En este caso, pues oye, sí puedo sacar ciertas rentabilidades en la parte de liquidez y el resto, pues confiar en la diversificación propia de la cartera. A ver, Alejandro, eres un abuelo y ya está, no pasa nada. Lo Tengo puedes canas. admitir. Admítelo y ya está, tío. Estás invirtiendo en una cartera conservadora y eres relativamente joven, eres un abuelo. Soy un viejo joven. Buen matiz, buen matiz. Abre un melón, Alejandro, que me parece muy interesante y con el que yo estoy de acuerdo. Para mí, la probabilidad, por ejemplo, de comprar letras del Tesoro de España y que en un plazo de 6 meses quiebre es cero. Yo me mojo aquí. Pero sobre el libro deberíamos de invertir en letras triple A y España no lo es. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues aquí dos cosas. Por un lado, pues yo creo que todas estas críticas, ¿no? Al tema de las letras del tesoro y las colas y demás, vienen ahí un poco por decir, la gente está pensándose que el cash y los depósitos, ¿no? El típico bolsista español es una buena opción contra pues el fintuit, ¿no? De que tienes que invertir en renta variable y demás y que todo lo demás es perder dinero. También creo que eso es un poquito miope, pensando que para todo el mundo, invertir en renta variable únicamente es la mejor solución, y no lo es. Hay mucha gente que pues,
para todo su dinero, por tranquilidad o lo que sea, prefiere tenerlo en efectivo, y mejor tenerlo en efectivo, que te da más que en una cuenta del banco grande que te sigue dando cero aun con los tipos subiendo, ¿no? Entonces, criticar eso pues me parece bastante miope, porque esas personas están haciendo lo que es más lógico en ese momento. Dinero que tenías ahí, que quieres tener a la vista, pues lo pasas a lo que ahora te da más rentabilidad. Es un movimiento inteligente, yo creo que no es criticable, ¿no? Y luego también pensar que todo el mundo sigue la misma estrategia, que quiere tener 100% invertido. Hay otras estrategias, y como nosotros, que pues queremos tener una cuarta parte en efectivo porque forma parte de una estrategia mayor, ¿no? Y tiene sentido. Entonces, me parece un poco, pues no sé, no entiendo esas críticas. La verdad, creo que no se está viendo bien todo el espectro. Y luego, pues también creo que, puestos a tener la liquidez digamos, expuesta al Reino de España, pues mejor tenerla en letras del Tesoro, dependientes del Estado, que van a ser más solventes que el banco pequeñito de turno, que te da incluso ahora hasta incluso menos interés que esa deuda del Estado. O sea que también el movimiento me parece que es claro, ¿no? O incluso saliéndonos de lo canónico de la cartera permanente, entre esas dos opciones es que ahora mismo no hay color, es menos riesgo tenerlo en letras del Tesoro que en un banco pequeñito. Ya estamos viendo lo que está pasando con los bancos regionales en Estados Unidos, y eso, pues Europa va un poco detrás, pero puede empezar a pasar con los bancos aquí. Entonces, en letras del Tesoro va a estar un poco más seguro. Que el riesgo no es cero, porque también nos podemos empezar a ver que digamos, la deuda del Estado se empieza a tensionar, empieza a haber problemas para pagar, y podemos llegar a ponernos nerviosos incluso con el dinero ahí. Quizás ahí nos acordamos de nuevo de Harry Brown y preferimos, digamos, un poco menos de rentabilidad y tenerlo en efectivo más seguro. Pero bueno, de tenerlo en un banco pequeño a tenerlo en letras del Tesoro españolas, pues yo creo que la elección está clara. Y luego el siguiente paso es decidir si, oye, queremos sacrificar un poquito de ese interés para tenerlo todavía más seguro, o pensamos que ese escenario de impago de deuda o de parte de deuda no se va a dar. Hombre, yo lo veo lejano, pero bueno, no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos años. Ahí ya pues cada uno tendrá que elegir, ¿no? Si maximiza un poquito más de rentabilidad o maximiza el tener un poquito más de seguridad. Yo Perfecto. creo que una cosa que nos pasa, perdona, una cosa que nos pasa mucho, y me estaba dando cuenta también en los últimos meses, es que con el tema de las redes sociales, al final, bueno, nosotros los cuatro somos bastante activos, y entonces pues cada vez te sigue más gente, ¿no? Y quizá hay gente que ha entrado a empezar a seguirte porque un día hablaste de algún tema en concreto, pero no sabe todo el trasfondo de todo lo que has hablado hasta ese momento. Entonces, igual, de repente lee un tuit tuyo, Alejandro, hablando de la renta fija a corto plazo, y pues no sabe el contexto, ¿no? Igual no sabe que eso es parte de una estrategia mayor, no sabe que también inviertes en renta variable, no sabe que es la cartera permanente, no sabe que pues prefieres ser más defensivo con tus inversiones, no. Entonces, sin todo ese contexto, él lee eso y ataca, ¿no? Porque igual piensa que eso es lo único que dices, que es lo que pasa mucho en redes sociales, que al final pones una frasecita y en esa frasecita puedes decir lo que te da tiempo a decir, ¿no? No has escrito un artículo de 3.000 palabras, ¿no? Has escrito pues un comentario. Y entonces muchas veces entras a veces en detalles un poco estériles. Entonces yo, cuando a veces me hacen un comentario así, yo me doy cuenta de que no es porque no sabe el contexto, yo enlazo el artículo y digo, vale, te lees el artículo y si quieres luego me vuelves a contestar. No suelen hacerlo, no sé si es que no se lo leen directamente. Pero que eso pasa mucho, ¿no? Al final estás viendo solo una pequeña parte del todo. Entonces, sobre todo en FinTuit, que decía Jesús, que, claro, siempre estamos diciendo hay que invertir, es mejor estar invertido. Claro, esta otra posición parece que estés diciendo justo lo contrario a lo que la mayoría piensa, y nada más lejos. En realidad es solo una piececita de una cartera más completa, donde compartes posiciones con todo el mundo en realidad, porque también tienes indexados de renta variable, tienes bonos, tienes oro. Creo que queda claro el punto, si os parece. Perdona, Carlos, un pequeño comentario muy breve, que la liquidez tiene un problema que es como ya el extremo opuesto de lo que se entiende en redes sociales muchas veces de invertir.
que es invertir es renta variable 100%. Igual que indexación es tener una cartera 100% renta variable. Entonces, ya los propios bonos, por ejemplo, mencionar que tienes bonos, eres como a veces no estás invirtiendo, lo suyo es SP500. Si ya te vas a decir que tienes letras, que tienes, pues la liquidez es parte de tu cartera de inversión, yo creo que ya se producen muchas veces unos efectos ahí que la gente te ataca como que estás haciendo, que lo bueno es la renta variable, perdón. Sí, yo últimamente defiendo mucho que el objetivo es doble, ¿no? Todos queremos tener el máximo dinero posible en el futuro, pero además hay que tener el suficiente dinero durante el camino. Entonces yo últimamente defiendo mucho el que quizá pues una cartera equilibrada, todoterreno, como puede ser la cartera permanente, u otras que estén un poco en esta línea de estar protegido, pase lo que pase, adaptado al nivel de volatilidad que cada uno quiera asumir, pues estoy intentando lanzar el mensaje de que eso es lo correcto, incluso para todas las fases de tu vida, que tampoco hace falta que estés haciendo ahí malabarismos de al principio más arriesgado y luego menos arriesgado, porque eso también es muy relativo, depende mucho de la persona. Con una cartera equilibrada puedes tirar todo el tiempo sin estar preocupándote de eso y eso es un mensaje que intento trasladar, que evidentemente es minoritario, pero es lo que estoy intentando decirle a todo el mundo últimamente, porque a mí me convence más. Está por ver si convencemos a los demás. Perdona, Jesús, que ibas a decir algo. No, nada, solo un matiz ahí que también creo que es una confusión que suele hacerse bastante, que es confundir también inversión en efectivo o en equivalentes al efectivo con divisa, ¿no? Últimamente ha habido bastante, ¿no?, análisis de lo que es el dinero fiat y, claro, cuando te pones a analizar, pues digamos que bastante mostrando la parte negativa, pero suele comparar con la divisa. O sea, el típico el gráfico de Jeremy Siegel a 200 años, ¿no? Además, ahí lo diferencia y está muy bien por eso, porque ves como el dólar ha ido bajando, pero el efectivo no, porque el efectivo sí te da algo de rentabilidad, incluso históricamente en esos 200 años por encima de la inflación, ¿no? Entonces, cuando se suele decir inversión en efectivo, se suele comparar con esa inversión en divisa, que es dinero totalmente interés cero, que claro, se va devaluando a un ritmo bárbaro porque va perdiendo todo el poder adquisitivo de lo que imprimen, que no es poco, ¿no? Pero si en vez de ese efectivo tenerlo a cero, lo tienes a los tipos de interés, que a veces están un poco por debajo en inflación, pero otras veces están un poquito por encima, pues no es tan absurdo como la divisa, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta para no confundirse, que pues eso, el efectivo es un activo y depende cómo se utilice, pues no es tan absurdo como pueda parecer. Totalmente. Creo que queda claro el punto. Ahora vamos sobre otro de los eternos debates, que es el oro. ¿El oro protege contra la inflación o mejor las commodities? Le paso el guante a Alejandro, que además tiene un libro sobre oro. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Hombre, el oro originalmente te protege de lo que decimos, por así decirlo, inflación mala, o sea, lo que es el debilitamiento de la moneda y, bueno, y ya yendo más específico, lo que hablamos siempre. En realidad son las perspectivas de los tipos de interés reales, su evolución y un poco lo que comentaba antes Rafa, pues lo que se espera que pase y lo que realmente pasa luego. Las commodities, yo siendo muy sincero, no invierto en commodities porque también es algo que se me escapa un poco de mi conocimiento, nunca me lo he planteado, pero entiendo que una inversión en commodities que aumenten su precio por el recalentamiento de la economía, tendrías que tener también un empuje por parte de la renta variable. Si las commodities hay un aumento de producción y digamos los negocios funcionan bien, es la parte de la inflación buena, por así decirlo, que debería tirar la renta variable de ella, desde mi punto de vista. Entonces, nunca me he parado a analizar las commodities en profundidad, ni las he planteado dentro de mi estrategia de inversión, porque siempre considero que esa parte de recalentamiento de la economía o que haya una escasez de commodities porque aumente la producción, se tiene que ver reflejado luego en la renta variable. Y el oro, hay una otra parte que a mí me sirve más allá de la parte técnica, que es la tranquilidad, por ejemplo, ahora cuando ha habido todas estas quiebras bancarias, caso Credit Suisse, hace unos meses, que hubo mucho nerviosismo y el oro reaccionó bien, también un poco como suele ocurrir en épocas de incertidumbre.
que muchas veces puede ser unos movimientos puntuales de muy corto plazo, que bueno, pero que esos movimientos puntuales de corto plazo que tire para arriba también te pueden servir para tranquilizarte un poco ese nerviosismo de una semana de qué va a pasar con mi cartera cuando empiezas a ver que quiebran bancos, empieza a haber caídas en renta variable, etcétera. Y bueno, que igual esas correlaciones de tipos interreales en ese momento se pierdan porque es, digamos, una visión más medio o largo plazo. Esos movimientos de corto también sirven para mantenerte en el camino. Como se suele decir, yo creo que la inversión es un juego que lo importante es seguir jugando siempre toda la vida. O sea, lo importante es no perder en el juego. Y si por un momento de miedo te sales y pierdes el juego, pues ya estás fastidiado. Pues el oro también te mantiene ahí esa confianza y en ese plan. Sí, yo por comentar algo también, el oro se ve en momentos como los que hemos vivido en este 2023, momentos complicados de riesgo sistémico, de quiebras bancarias, como en los días más frágiles te protege y es como un seguro que no tiene coste, que te protege de esos eventos de cola que parecen más improbables, pero que de darse no hay activo mejor para refugiarse, incluso mejor que la deuda pública si el riesgo viniese de la mano de de un posible default, ¿no? De alguna de las áreas donde estamos expuestos. Así que a mí personalmente me gusta mucho el oro porque al igual que los bonos, pues se beneficiaría de una bajada de tipos de interés si los niveles de inflación se mantienen más o menos en niveles razonables, que ahora mismo los niveles de inflación esperada son bastante bajos, estamos hablando de poco más del 2% para los siguientes 10 años, bastante optimistas. Así que a poco que bajen los tipos, el oro lo debería hacer muy bien, pero con el añadido de que te cubre de uno de los mayores riesgos que podría darse, que es un escenario bastante improbable, pero que de darse solo el oro te protege, que es un riesgo de quiebra de los estados. No sé, Rafa, Jesús, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, yo quería apuntar que, por ir a la pregunta original sobre las commodities, yo sí que he estudiado mucho con muchas estrategias de asignación de activos que incorporan las commodities, precisamente porque sí, también es verdad que hay momentos donde hay una frase que me gusta mucho, que es que hay tantos tipos de inflación como maneras de protegerse de la inflación, ¿no? Entonces, el oro nos protege de un tipo de inflación muy concreta, pero la renta variable también nos está protegiendo de la inflación a veces y el efectivo también nos está protegiendo, el efectivo invertido también nos está protegiendo de otro tipo de inflación, ¿no? Cuando explicamos la cartera permanente y decimos el oro para la inflación, estamos hablando de un tipo de inflación muy concreta, que es la inflación esta que se nos va de las manos. Ahí es donde el oro debería de brillar. Las commodities, por ejemplo, el año pasado funcionaron muy bien, pero también en agregado, porque al final commodities son muchas, están las otras, el grano, y tal. El problema que tienen para una cartera buy and hold es que son de naturaleza deflacionaria, que no quiere decir que funcionen en deflación, quiere decir que su precio tiende a bajar con el tiempo, mientras que el precio del oro, como decía antes Alejandro, tiende a subir con el tiempo. Entonces, hay momentos concretos, como el año pasado, donde las commodities se pueden disparar y el oro no hacerlo, porque no tienen el mismo driver, pero a muy largo plazo no son realmente una buena pieza para una cartera buy and hold, porque lo que hacen ya lo consigues con otras piezas, como apuntaba Alejandro también, especialmente con la renta variable, con algunos tipos de renta variable. Y yo lo veo más como algo para alguien que quiera ser táctico, ¿no? O sea, si incorporas commodities en la cartera, a mí me parece que es necesario gestionarlas. No creo que sean una buena pieza para alguien que quiere ser estratégico con su cartera y simplemente utilizar rebalanceos. Entonces, ¿cómo? Pues con algún tipo de estrategia de momentum o con futuros gestionados o con algo así. O quizá alguien es un buen analista macroeconómico y es capaz de hacerlo así. Yo no tengo ese expertise ni conozco mucha gente que pueda hacerlo, pero creo que es para hacerlo de forma táctica. Entonces, si te quieres alejar de eso y quieres una cartera todoterreno, con exposición a cada uno de los escenarios económicos y no calentarte mucho la cabeza, creo que no aportan demasiado, aunque algunos de los autores que típicamente seguimos sí que las hayan incorporado a algunas de sus carteras. A mí no me gustan.
Pues bueno, Jesús. yo muy de acuerdo con Rafa y Alejandro, y bueno, yo creo que el oro te protege al final de la inflación más importante, que es la que viene derivada de que es un evento monetario, ¿no? O sea, que al final es la que acaba impactando en el resto de inflaciones, incluso pues en las commodities y demás, ¿no? Y yo creo que pues digamos, preferencia ahora por las commodities, pues viene dada por que en un momento dado han subido mucho y ya está, ¿no? Entonces han brillado, la gente dice, pues fíjate, ¿por qué no habré tenido esto? Pero ya está, es algo temporal. Ahora, de hecho, pues no la sigo mucho, pero bueno, yo creo que ya han vuelto a bajar, ¿no? Entonces, se debe a un tema más de oferta-demanda y que a largo plazo y en la cartera permanente yo creo que no aporta tanto y le añade complejidad. Además, como decía Rafa, yo creo que es un activo que no es fácil de gestionar y de implementar bien en la cartera. O sea que yo creo que no se puede querer tener ahí en cada momento justo exactamente lo que mejor lo ha hecho, porque es que eso no es realista y a largo plazo pues le añade complejidad a la cartera y no le añade nada, digamos, de valor. Creo que es suficiente con tener el oro y ya está. Y para otros tipos de inflación, pues va a haber otros activos como la renta variable que van a poder absorber esas subidas y porque la van a poder trasladar a sus productos, a sus servicios, y entonces vamos a vernos protegidos en la cartera permanente de igual manera, pero por otro lado. Entonces, creo que es suficiente con tener el oro para protegernos de la inflación más importante. Pues creo que queda claro el punto. Muy de acuerdo con todo lo comentado. Al final, bueno, también añadir que puedes intentar estar expuesto a commodities en momentos que sea aconsejable hacerlo, pero no sería una cartera permanente, por lo que en lo que a nosotros nos ocupa y estamos tratando, sí que carece de sentido, dado que los precios de las commodities suelen revertir a la media, ¿no? Tienen una tendencia estructuralmente alcista, y eso, teniendo en cuenta que la inflación siempre está por medio, pues es lo que comentaba Rafa, de que sus precios son deflacionarios. Así que estructuralmente yo tampoco termino de verlo. Si nos vamos al siguiente punto que había que comentar, que es la opinión sobre los indexados, que han estado un poco en la polémica sobre, oye, si hay algo... No entiendo muy bien la polémica, he de decir, antes de nada. Tampoco soy aquí un fanático de los indexados, para nada. Creo en la gestión activa, pero me parece un excelente producto. Entonces, vosotros que conocéis mejor por dónde van los tiros, Jesús, si abrís el melón, os lo agradezco. No, bueno, pues creo que todo es criticable, ¿no? Y no hay ningún estilo de inversión que no tenga pues sus problemas. Vamos, yo creo que los indexados en sí no es ni siquiera un estilo de inversión, sino que es un vehículo, ¿no? Una manera de exponerte a algo. Y bueno, pues las críticas, ¿no? Vienen por el lado de que, pues bueno, no estás escogiendo activamente, ¿no? Y entonces te estás, digamos, comiendo aquellas empresas sobrevaloradas sin tener ningún tipo de criterio, ¿no? Creo que vienen por ahí las críticas, ¿no? En mi opinión, pues creo que no se está entendiendo a lo mejor que, bueno, por un lado no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque, por un lado, obviamente te vas a estar incorporando a tu cartera empresas que estén sobrevaloradas, pero también vas a estar incorporando empresas que estén infravaloradas, ¿no? Y al final, pues un poco históricamente para el inversor medio, pues está visto que no compensa, digamos, hacer ese ejercicio de activamente ponerte a intentar seleccionar, y con un indexado pues va a tener una exposición a renta variable más a largo plazo más rentable, ¿no? Pero también lo que creo que no se está a lo mejor viendo es que no todo el mundo está en el juego de intentar maximizar sus beneficios en ese tipo de activo en concreto, está en esa batalla. Entonces, los indexados, ¿no? Lo que te permiten es subir un nivel de abstracción. Yo me quiero exponer a renta variable y ya está. No quiero andar haciendo el ajuste fino de exponerme a renta variable de la precisamente mejor manera para obtener en renta variable un 0,5% más al año. Es que a lo mejor
digamos, mi batalla no está ahí, yo quiero exponerme a toda la renta variable o a lo que sea, ¿no? Porque al final los indexados lo que te permiten es subir el nivel de abstracción, meter todo junto, me quiero exponer a España, me quiero exponer a renta variable europea, me quiero exponer a renta variable mundial, me quiero exponer a este factor, ¿no? Y nos permiten eso. Entonces, es una manera de encapsular y componer tu estrategia. Es una herramienta, es un ladrillo. Entonces, yo creo que para eso es genial, porque de otra manera sería muy costoso hacerlo. De todas formas, también, por ejemplo, con carteras como la cartera permanente, que lo que busca es eso, ¿no? Subir un nivel más de abstracción, incorporar diferentes activos. Yo me quiero exponer a estos activos y hacer esta combinación, porque he visto que puedo tener sinergias y obtener mayor estabilidad con una rentabilidad muy buena, ¿no? Y para eso necesito jugar con estos macrobloques, y la indexación es el vehículo que suele ser más interesante para la mayoría de la gente, de exponerse a eso sin tener que dedicar todo el fin de semana a dedicarte a leer balances de empresas, que a lo mejor a todo el mundo no es la manera que más le apetece de pasar el fin de semana, ¿no? Entonces, creo que para esto pues son súper útiles. De todas formas, incluso si hay gente que no compra esto, ¿no? Que piensa que tiene sus deficiencias por X motivos, es que la cartera permanente, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Va más allá de esto. O sea, es una estrategia que no es, digamos, está basada en que tienes que hacer algo con fondos indexados, ¿no? O ETFs indexados. Simplemente ese es un vehículo, ¿no? Pero tú podrías perfectamente implementar tu renta variable haciendo selección de acciones. O sea, de hecho, en la cartera original, ¿no?, de Harry Brown, y la que se implementó en el Permanent Portfolio Fund, era selección de acciones, digamos, a mano, ¿no? Entonces, no hay nada que te impida hacerlo de esa forma si es el tipo de exposición que quieres tener. Incluso más, si el tipo de acciones concretas, además de elegirlas tú, quieres que sean de dividendo, porque también en tu manera de ver la inversión piensas que ese tipo de acciones va a ser más rentable, va a ser más interesante, es que también lo puedes hacer. Entonces, la cartera permanente no impone, digamos, nada a ese nivel, o sea, que lo puedes crear tú como te dé la gana. Por tanto, pues bueno, incluso en esta polémica de la indexación, que yo no comparto, creo que ahí la cartera permanente no te implica tener que hacerlo de esa forma. Rafa, Alejandro, ¿algo que comentar a lo añadido por Jesús? Sí, yo únicamente hay que decir que la verdad que me sorprende este debate, me parece el tonto debate. O sea, que si la indexación es buena o es mala. Pues como ya han dicho, la indexación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, está orientada a cierto tipo de público. Como bien comentaba Jesús, en el primer libro, en los primeros libros de Harry Brown, tengo el de, joder, que tiene un nombre malísimo, porque los mejores planes de inversión o algo así, usualmente van mal, la traducción un poco al español, que no hablaba de indexación. Luego fue cuando ya en los 2000 en el programa de radio hablaba de la indexación y demás. También Harry Brown pues tenía un tipo de público que quería divulgar la inversión y el proteger el patrimonio a un nivel muy amplio. En ese sentido no puedes negar que la indexación es lo más sencillo que hay. ¿Que tiene problemas? Sí. Pero de llevar ese punto a decir que es la única forma que es una forma de inversión mala y que la única forma de inversión buena que tienes es hacer un análisis de empresas de forma activa, ya sea por dividendos o por como tú quieras, me parece un poco, hasta cierto punto, yo creo que es un poco clickbait. O sea, el llevarte, pues como la indexación está de moda y es lo bueno, el poner ahora el titular y decir que la indexación no vale para nada, yo personalmente lo veo un poco clickbait, porque es una reducción al absurdo tremenda. O sea, llevándolo a otro dominio, podríamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la nutrición y sé que hay mucha gente por redes sociales que le gusta mucho y le interesa. Y como se dice, no, es que tú comes mal, como sería el ejemplo de no invertir. Claro, y ahora si empiezas a hacer el famoso real fooding, de comer comida real, claro, no es lo mejor porque, claro, las calorías no las estás contando y los macronutrientes y la proteína. Bueno, pues, vale, pues tiene sus problemas, pero es un paso mejor. Igual es una persona que no se quiere complicar la vida yendo más allá. Pero y son rendimientos crecientes luego. El primer paso te va a dar mucha más rentabilidad desde mi punto de vista que el segundo si empieza a ser más fino. Incluso en ciertos casos podría ser decrecientes, que hagas tu propia cartera de acciones, analizando dividendos o lo que sea, y sea menos rentable que el mercado. Pues tienes sobre también esos riesgos de inversión. No sé, es un debate, me parece totalmente estéril y absurdo desde mi punto de vista.
Sí, yo iba a decir lo mismo, porque al final todas las estrategias o todas las maneras de invertir tienen pros y contras. Es que es la naturaleza de los estilos, estrategias y demás. Pues un indexado al final es como si fuera una estrategia de momentum de súper, hiper largo plazo y entonces lo captura todo, como decía Jesús, y esa es su ventaja, que lo captura todo y si tú quieres exponerte a ese crecimiento económico, pues es una manera fácil de hacerlo y la desventaja seguramente pues puede ser que hay momentos en los que las primeras posiciones, ¿no? Han crecido tanto, también es verdad que, claro, si han crecido tanto, también te han llevado hasta ahí. O sea, si has participado de ese crecimiento, pues has tenido una muy buena rentabilidad seguramente. Y hay veces que, pues en los top 5, 6, 7, 8 posiciones ocupan un peso muy alto, ¿no? Del índice y a veces, pues te comes una burbuja porque es un indexado, pero es que esa es la naturaleza de la estrategia y eso se compensará con otros periodos al final. Que hay otras maneras de alcanzar tus objetivos en los mercados financieros, claro. Pero, ¿y qué? Eso no significa que no puedas utilizar esta, ¿no? Entonces, yo creo que vi un vídeo además que me compartió Jesús, donde hacían un análisis como muy extremo también, ¿no? Esto es un desastre y si inviertes así, vamos, eres el demonio y lo otro es todo maravilloso y nunca sale mal, ¿no? Pues no es verdad, es que no sé, me parece que hay un poco de lo que ha dicho Alejandro, estoy contigo, Alejandro, en que al final hay muchísimo contenido en redes sociales y parece que si no pones un titular escandaloso o dices algo con mucha vehemencia, pues no te van a escuchar. Vamos, yo te estoy un poco también, cuando nos entrevistan, creo que Carlos, lo hemos comentado alguna vez, cuando nosotros nos entrevistan alguna vez en algún sitio de televisión y tal, yo siempre intento trasladar un mensaje muy equilibrado y muy bueno, poco a poco tal, y luego el titular que me ponen es la recesión está a punto de no sé qué, ¿no? O sea, da igual lo que diga, da igual cómo de neutro intente ser, al final el editor te coge una animalada fuera de contexto para que la gente haga clic, ¿no? Entonces creo que puede ser algo de eso, ¿no? Que todo el mundo se da cuenta de que lo que vende es un poco ser más, no sé, las palabras así que dan miedo, lo que vendes es miedo, ¿no? Al final. Y como la gente hace clic en eso, pues eso es lo que vamos a decir, sea o no cierto. Y no me parece bien, pero bueno, veo que se hace mucho porque debe funcionar. Totalmente, nada que añadir. Pues para cerrar el podcast, que estamos cerca de llegar a la hora, la pregunta mágica y la que todo el mundo está esperando, ¿qué creéis que va a suceder a futuro? Básicamente, ¿qué escenarios, haciendo la pregunta en serio, qué escenarios creéis que son más probables, aunque no es algo en lo que debamos fijar ni aplicar a algo como la cartera permanente, es más bien para otras filosofías? Pero desde el punto actual, ¿cómo lo veis vosotros, Jesús? Pues la verdad es que es algo en lo que no he pensado mucho, digamos, en qué escenarios van a suceder. Creo que eso demuestra un poco lo tranquilo que estoy con que pase lo que pase, pues bueno, me da un poco igual. Creo que va a funcionar pues relativamente bien la cartera y ya está, ¿no? No sé, ¿qué puedo decir? A lo mejor, igual lo que es un poco más contrario es que yo, de alguna manera, pienso que lo que vamos a ver es cierta deflación, o sea, en los próximos tiempos. Creo que se va a normalizar contra lo que parece que ahora va a ser una inflación galopante y demás. Yo creo que va a suceder un poco lo contrario, porque digamos que las presiones inflacionarias, que era impresión de dinero a mansalva para salvar los muebles de la crisis y enviarle un cheque a cada uno a su casa, que aquí en España no lo han hecho, bueno, en algunos casos sí, pero en Estados Unidos sí, ¿no? O sea, han inundado todo de dinero, pues digamos que ahora se ha revertido y lo que está haciendo el Banco Central americano es reducir el balance, ¿no? Entonces, aquí esto es deflacionario, quitando, digamos, pequeños o grandes balones para salvar bancos, pero la tendencia lo que se quiere es reducir el balance, eso es deflacionario. Las materias primas han vuelto a niveles, de nuevo, de precios pre-pandemia. El tema del petróleo y demás, de nuevo lo mismo. Se va a reducir la demanda porque en algún momento pues va a acabar de impactar esta subida de los tipos de interés y digamos que más hipotecas más caras, crédito más caro, menos dinero. Entonces, por el lado de
demanda también se va a reducir, y yo creo que todo eso en conjunto, para mí lo lógico es que hubiera deflación. O sea, obviamente no vamos a volver a tener los precios prepandemia, pero yo creo que los precios deberían bajar. Igual me equivoco, pero bueno, creo que es un poco lo que debería pasar hasta cierto momento, hasta cierto punto. Y luego, pues no sé cuándo, pero deberían bajar los tipos. Lo que pasa que a lo mejor no sé si va a ser muy pronto o se van a tirar unos cuantos años ahí. Eso también, pues no lo sé. Pero bueno, lo lógico sería pensar que esta subida tan bestia de 0 a 5, que no es lo mismo que de 5 a 15, por ejemplo, o sea, subir de 0 a 5 es una auténtica salvajada en cuanto a subida de tipos, y yo creo que debería ser suficiente. O sea que lo lógico sería que en un momento dado, cuando digamos que haya pues ya bastante impacto en las calles, que esto tarda tiempo también, igual que tarda la bajada, pues tarda la subida, ¿no? Hasta que cumple la deuda que hay y ya hay que empezar a pagar la nueva a tipos más altos, a la gente se le acaban los ahorros, a la gente se le acaba el crédito. Digamos que esto lleva tiempo, pero bueno, va a llegar y el impacto va a ser grande porque la subida ha sido muy bestia, ¿no? Entonces, lo lógico sería que tengan que bajar los tipos. Entonces, pues bueno, esto, pues si bajan los tipos, pues va a mejorar todavía más el precio del oro, debería. Los bonos deberían subir y las acciones, pues en principio también deberían subir por eso, pero también quizá, pues si los flujos de caja y las ventas son menores, pues también tendrían ahí una fuerza que las haría bajar. Entonces no sé ahí qué predominaría, ¿no? Si digamos el abaratamiento de nuevo del crédito o los resultados. Pero bueno, en general yo creo que todo esto debería ser positivo para la cartera permanente. Y también, pues si hay deflación incluso, pues simplemente por ese lado la rentabilidad real pues debería ser todavía mejor. Entonces, un poco es como yo lo veo, pero obviamente no voy a actuar de ninguna manera activa para posicionarme con que esto sea cierto o no. O sea, simplemente me parece interesante, divertido con la cartera permanente hacer este tipo de análisis, porque lo ves desde la barrera y bueno, vaya para donde vaya el toro, pues estás, digamos que a salvo igualmente. Pues buenos aportes aquí por dejar mi pequeño grano de arena, que no he dejado demasiados a lo largo del podcast, he preferido dejaros hablar a vosotros. Creo sobre todo que en Estados Unidos, en Europa no lo tengo tan claro, pero en Estados Unidos el margen de que sigan subiendo los tipos es bastante bajo, básicamente porque en los ciclos de subidas de tipos se empiezan a romper cosas y creo que ya tenemos claro que se están rompiendo, ¿no? Ya hemos visto unos cuantos casos de ello. Es difícil empezar a bajar tipos simplemente porque se empiecen a romper cosas, no creo que vaya a suceder. Tiene que bajar la demanda de bienes, servicios y productos, que hay determinados momentos que los indicadores macros nos dicen que puede estar empezando a suceder, otros que no. Ahora volvemos a estar más bien en el momento del no. Así que mi opinión sobre el escenario más probable es que para que empiecen a bajar los tipos y disminuir una inflación que ahora mismo parece bastante más persistente porque viene más del lado de la demanda que del de la oferta, es necesario que venga una recesión, es lo que puede permitir que los tipos bajen, lo cual sería positivo para el oro, lo cual sería positivo para los bonos, los dos activos más odiados de los últimos años, serían los que nos salvarían y volvería a estar súper de moda las carteras diversificadas. Y en cambio, mi opinión es que no sería para nada positivo para la renta variable, siempre que sea fruto de una recesión, como digo. Aunque creo que un escenario de bajadas de tipo sin recesión es algo que no se ha dado nunca y es más bien algo que desea el mercado en su afán porque siempre todo suba que una realidad. Y bueno, pues me mojo. Yo me quedo con ese escenario que creo que es el que es más probable. El escenario de bajada sin recesión no lo veo viable. No sé, Alejandro, Rafa, vosotros qué opináis. Yo, muy brevemente, la verdad que también, como dice Jesús, el estar invertido en la cartera permanente, pues te da un poco este rol de espectador sin ningún tipo de emociones, no
no me suelo plantear lo que puede pasar, pero si tuviese que apostar, pues sería un poco más hacia la parte esta de recesión. Las subidas de tipos no sé cuánto más se pueden subir. Recesión en el sentido de eso, de deflación o depresión en el sentido, desde el punto de vista de Brown, ¿vale? Ya hablamos, yo creo que el año pasado fue el momento de contracción económica, recesión monetaria, etcétera, contracción monetaria. Y si tuviese que apostar, apostaría por ahí. Pero ¿cuándo puede pasar? No sé, como de rápido, pero las consecuencias eso en el mercado se van a ir viendo poco a poco con, como dicen, subidas de hipotecas, mayor coste de la deuda, etcétera. Pero vamos, que también igual que Jesús, mi comportamiento, pase lo que pase, va a ser el mismo. Bueno, yo como bromeaba antes, Carlos, mi economista de referencia eres tú, entonces me voy a suscribir, ¿no? Pero bueno, creo que vamos los tres un poco en la misma línea. Así que, por apuntar algo que no sé si hemos comentado al principio o antes de abrir los micros, lo que está cocinado en los precios, es decir, que la inflación vuelva a un 2% bastante rápidamente, que comentábamos que si era más o menos probable. No sé lo que acabará pasando, pero no ha pasado nunca, que tan rápido vuelva a estar bajo control. Entonces, bueno, pues los mercados asumen que lo que va a pasar es algo bastante raro. ¿Qué significa eso? Pues no sabemos porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y luego sí que creo que el escenario inmediato más probable seguramente es lo que estábamos comentando, ¿no? Algún tipo de deflación o la recesión. Pero también creo que es interesante analizar, pues yo qué sé, lo que pasó en los 70 o en los años 40, donde lo que tuvimos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, que el escenario reinante dura bastante tiempo, fue luego un intercambio, ¿no?, de golpes, con de repente una deflación, luego de repente otra vez un salto de precios, luego otra vez inflación, luego otra vez deflación. O sea, como choques, unos mercados con mucho más vaivén, ¿no? Mucha más volatilidad, que de repente control, boom, salto de volatilidad, control, otra vez vuelve a saltar todo, ¿no? Y eso también explica por qué, pues por ejemplo, en los años 50 o en los años 80, los inversores más famosos eran todos traders, ¿no? Porque la gente venía de hacer apuestas muy concretas que les habían salido muy bien. Era un momento donde muchos gestores activos de repente se hicieron famosos, ¿no? Por haber hecho apuestas concentradas que les salieron muy bien. Todos los inversores activos que palmaron, pues no se hicieron tan famosos, claro. Pero bueno, que un entorno muy diferente, creo, al que estamos acostumbrados, que no sé si esto es, o sea, no estoy diciendo que esto sea lo que vaya a ocurrir, pero es que sí que me parece interesante, porque podría ser un poco lo que no se espera a nadie, ¿no? Esa idea de que el mercado al final siempre nos acaba dando por donde nadie se está preparando para eso. Yo creo que la manera de prepararse para ese tipo de escenarios es precisamente con carteras todoterreno. Y esto no está ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Una cartera que sea capaz de funcionar razonablemente bien en distintos escenarios cambiantes que de repente te sorprenden rápidamente, pues eso no está ahora mismo en el tema de conversación y sería un escenario, bueno, evidentemente para la cartera permanente y para todas las carteras preferimos un escenario maravilloso, con crecimiento, todo nos va bien a todos y adelante, ¿no? Pero aquí yo creo que los que están siendo un poco más defensivos, pues seguramente se verían favorecidos. Pues buenas reflexiones. Os agradezco a los tres que volváis al podcast. Creo que ha quedado muy interesante al nivel del podcast anterior y que los oyentes lo agradecerán, que además es bien sabido por todos nosotros que hay mucho seguidor de esta filosofía, así que es una buena forma de reunirnos y aportar ideas que siempre surgen, aunque la cartera permanente sea un enfoque aburrido, hay mucho que hablar siempre alrededor de ella. Así que lo dicho, muchas gracias por veniros, volveremos a vernos por aquí y nada, los oyentes, lo que os digo siempre, que me he olvidado de decirlo al principio del capítulo, estoy un poco espeso hoy, dejad vuestro like, por favor, para ayudar a difundir cada vez más el trabajo que realizamos, un día como hoy, domingo, así que sed generosos y lo dicho, nos vemos dentro de una semana con un nuevo capítulo. Gracias a todos por venir y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.